Hola, ¿qué tal, estimadas alumnas, estimados alumnos? Vamos a continuar con la exposición, pero ahora vamos a abordar el tema de mezclas. Vamos a ir detallando las características de cada una de ellas, de las mezclas, de los tipos de mezclas que existen y cómo se llaman o cómo llegamos a la mezcla, ¿sí? Primeramente me voy a enfocar a un tipo de mezcla, la cual va a tener como característica principal que no voy a poder distinguir los componentes que constituyen a esta mezcla. Este tipo de mezcla a la cual me refiero se llama mezcla homogénea. O mezcla homogénea porque los componentes, las sustancias que van a constituir esta mezcla, pues van a estar formados o constituyendo a la mezcla uniformemente. Quiere decir que no voy a poder distinguir a los componentes que están constituyendo a toda la mezcla. La mezcla homogénea, ¿sí? Es decir, que todas las sustancias que están constituyendo a la mezcla, ¿sí? Van a estar uniformes. Te voy a dar un ejemplo muy común. Por ejemplo, el aire en el que estamos nosotros interactuando, en el que estamos nosotros inmersos, el aire es una mezcla homogénea, una mezcla de gases, ¿sí? Porque es muy importante también. Va a haber mezclas que va a ser mezcla de gases, mezcla de sólidos con líquidos, mezcla de líquidos con líquidos, y mezcla de sólidos con sólidos. Entonces, el aire es una mezcla homogénea, es una mezcla de gases, porque yo no puedo distinguir dónde está el oxígeno, dónde está el nitrógeno, ¿sí? Dónde está el dióxido de carbono, y etcétera. Todos los gases que constituyen al aire, estas sustancias que constituyen al aire, pues son sustancias que le confieren esa propiedad de ser una mezcla homogénea porque yo no lo puedo distinguir. Es decir, si yo agarro una porción de aire, lo contengo aquí en este vasito, pues adentro tiene aire y ese aire tiene la misma porción de la mezcla de gases, la misma porción de oxígeno, la misma porción de dióxido de carbono, la misma porción de nitrógeno, ¿sí? Están uniformemente distribuidos en la mezcla total, ¿sí? Otro ejemplo de mezcla homogénea sería, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar tiene sales disueltas. Esas sustancias que son las sales se disuelven en el agua y forman una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces, si yo agarro un poco de agua de mar, va a tener las mismas cantidades de sustancias que el mar completo, ¿sí? Van a estar en la misma proporción, uniformemente distribuidas, uniformemente constituyendo a toda la mezcla, ¿sí? Y escuchaste que yo digo sustancias, porque hay que diferenciar sustancias y mezclas, ¿de acuerdo? Entonces, las sustancias van a ser aquellas que van a poder constituir o formar a una mezcla. Cuando tú juntas dos o más sustancias, entonces formas una mezcla. Y algo muy importante también, las mezclas solamente van a interactuar pero no van a poder realizar ningún cambio en la estructura de las sustancias. Es decir, si yo mezclo sal con agua, van a mezclarse, pero el agua va a estar presente como agua y la sal va a estar presente como sal, ¿de acuerdo? En propiedades a lo mejor más pequeñas y sueltas, pero no van a dejar de ser ni agua ni sal, porque no se afectan las propiedades químicas, en su estructura atómica no se afecta, porque las mezclas también son cambios físicos de las sustancias o de los materiales, porque no afectó nada en la estructura atómica de los materiales, se mantienen esas propiedades. Y como no hay cambio químico, por consecuencia yo puedo separar esas mezclas también por métodos físicos sencillos. ¿Puedo separar el agua de la sal? Sí, la puedo separar. Sí, puedo separar también por ejemplo, lo que constituye a las tintas de un lapicero o a las tintas de un plumón. ¿Sí? La tinta es una mezcla de colores y también puedo separar todos esos colores que conforman a esa mezcla de tintas. ¿De acuerdo? Más adelante voy a abordar el tema de cómo se separan esas mezclas. Entonces ahorita me voy a concentrar en decirte que la mezcla homogénea va a ser aquella mezcla la cual sus componentes no van a poder distinguirse a simple vista porque van a estar uniformemente distribuidos en toda la mezcla,
Ese sería el primer tipo de mezcla que quiero que tengas presente. Mezclas homogéneas. Los componentes están distribuidos uniformemente en toda la mezcla, por lo tanto no pueden distinguirse a simple vista esos componentes. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda o el segundo tipo de mezcla sería la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea, la característica principal va a ser que los componentes sí se van a poder distinguir. Sí van a poder estar presentes en la mezcla, pero voy a poder distinguirlos, ¿sí? Voy a poder saber dónde está el componente 1, componente 2 o componente 3. Los componentes que sean que constituyan a la mezcla, pues yo la voy a poder distinguir porque esa es la característica de la mezcla heterogénea, que los componentes se distinguen a simple vista. ¿De acuerdo? Y que también sí se pueden separar por métodos físicos. También la mezcla heterogénea solamente es un cambio físico, no se afecta en sus estructuras atómicas a las sustancias, es decir, se mantienen las mismas sustancias con sus propiedades originales, simplemente que están interactuando en una mezcla. ¿De acuerdo? Entonces te repito, hay mezclas homogéneas, en las mezclas homogéneas los componentes no pueden distinguirse a simple vista. Mezclas heterogéneas, los componentes sí se pueden distinguir a simple vista, y las dos mezclas homogéneas y heterogéneas son solamente una interacción de sustancias, pero no se afecta en nada su composición o su estructura química, solamente es un cambio físico. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo de dichas mezclas. Te voy a poner un ejemplo, ya te lo puse teóricamente cuando te dije de las mezclas homogéneas, que era el agua de mar y el aire, son mezclas homogéneas. ¿De acuerdo? Otros tipos de mezclas homogéneas, por ejemplo, yo aquí tengo agua, un poco de agua, y le voy a poner a este recipiente, ¿sí? Agua, y aquí tengo un poco de alcohol, ¿sí? ¿Cuántos componentes o quién compone a esta mezcla? Van a ser dos componentes, el agua y el alcohol, ¿sí? Por separado son sustancias, alcohol y agua, ¿sí? Las sustancias las vamos a poner a interactuar o las vamos a mezclar, ¿sí? Y como yo no puedo distinguir a simple vista los componentes de esta mezcla, ¿sí? Aunque ya vimos que interactúa el agua y el alcohol, como no se pueden distinguir a simple vista, es decir, yo no sé dónde está el alcohol ni dónde está el agua, aunque están inmersos, los dos están interactuando, están uniformemente distribuidos en toda la mezcla, por lo tanto es una mezcla homogénea, ¿sí? Esta es una mezcla homogénea constituida por dos elementos, por dos sustancias, ¿sí? Están los componentes de esta mezcla, son dos sustancias, el alcohol y fue el agua que tenía originalmente en este vaso, ¿sí? Otro tipo de mezcla, por ejemplo, tenemos un poco de café. Aquí tengo un poco de café, ¿sí? Y voy a ocupar de nuevo un poco de agua, un poco nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo café y lo deposito en el agua, ¿sí? Dos componentes, ¿verdad? De la mezcla. Lo mezclo, ¿verdad? Mezclo el agua, obviamente, pues tiene que pasar un cierto tiempo para que la mezcla se distribuya uniformemente, pero ya va a haber cierta uniformidad en su distribución, ¿sí? Es decir, aquí adentro hay agua y hay café, ¿sí? ¿Los puedo separar? También se pueden separar por métodos físicos, claro que sí, pero este también es una mezcla homogénea. Claro que no veo los granitos de café, ¿verdad? Pero ya está distribuida uniformemente en el agua, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto mezclas homogéneas. Ahora, mezclas heterogéneas. Yo aquí tengo como muestra unos poquitos de frijoles y un poco de arroz, ¿sí? Entonces, estos dos componentes me van a formar una mezcla, ¿vale? Ya están mezclados. Los dos componentes están mezclados, ¿sí? El arroz y el frijolito, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Ah, pues que puedo distinguir a simple vista esos componentes de la mezcla, ¿de acuerdo? Mezclas que están aquí, ¿sí? Ahora bien, si yo a esta mezcla le añado otro componente, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a sacar aquí.
Y por aquí ya tengo un poco de arroz también. Vamos a ponérselo. ¿Vale? Entonces, a esta mezcla también le voy a agregar otro componente, el agua y el arroz. ¿Vale? Agua y arroz. En esta mezcla tenemos agua y arroz. ¿Vale? Tenemos una mezcla aquí de un líquido y un sólido. Líquido y sólido. Tenemos también una mezcla, ¿sí?, heterogénea, porque puedo distinguir, ¿verdad?, el líquido y el sólido a simple vista, ¿sí? También es una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿puedo separar los componentes de una mezcla? Sí, los puedo separar. Lo más sencillo es separar la mezcla de sólidos, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo separar? Bueno, con un colador o con un colador. En química le vamos a llamar a este método filtrado o tamizado, ¿sí? Filtrado o tamizado se llama este método de separación de mezclas. Vas a separar la mezcla de un sólido, obviamente por el tamiz o por el colador van a pasar los granos más pequeños y los más grandes se van a quedar en el tamiz o en el filtro o en el colador. Igual en este caso hay dos tipos de separación de mezclas. Fíjense bien, uno, con el colador, ¿sí? Yo vierto el agua, toda el agua, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar en el colador? ¿O qué me va a quedar en el filtro? ¿O qué me va a quedar en el tamiz? Me van a quedar los granos de arroz. Ese es un método de separación por filtración, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de técnica o método de separación para este caso de una mezcla sólido-líquido. ¿Cómo es? Bueno, nada más hacer esto, vaciar el vaso, ¿verdad?, en el otro. Esto que estoy haciendo se llama decantación. La decantación también es un método de separación de mezclas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la decantación ocupa la diferencia de densidades, ¿de acuerdo? Entonces ya separé el líquido del sólido por decantación. Lo mismo hubiera pasado si yo filtraba en el colador, ¿sí?, el sólido y el líquido. Me iban a quedar en el colador, me iban a quedar aquí los granos de arroz y van a pasar, ¿verdad? Iba a fluir el líquido en el otro contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos son algunos métodos de separación de mezclas que podemos nosotros llevar a cabo de manera sencilla y de manera didáctica para poder entender un poco mejor esta definición. Mencionaba algo sobre la mezcla de colores. Por ejemplo, se puede hacer, y yo te invito a que lo hagas en tu casa, un método de separación de mezclas que se llama cromatografía. ¿Cómo se lleva a cabo el método de separación con cromatografía? Bueno, vas a agarrar un pequeño marcador, una pequeña hoja de papel periódico, lo vas a cortar alrededor donde no tiene letras y vas a le vas a escribir o le vas a poner un punto con un marcador, ¿sí?, de aceite, que sea de aceite o de agua, mejor de agua, y lo pones en el periódico, le haces un punto grande y sumerges esa tira de periódico, la sumerges en alcohol y vas a ver cómo se van a ir separando o se van a ir viendo los diferentes colores que constituyen a esta mezcla de colores y que hacen a un color que es el negro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese método de separación se llama cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas también. ¿Cómo puedo separar yo el alcohol del agua? Lo puedo separar por diferencia de ebullición. ¿Por qué? Porque el alcohol ebulle o hierve a diferente temperatura que el agua. Entonces, el líquido que hierva más rápido, pues se va a ir, y el líquido que hierva más lento se va a quedar. Claro, para esto necesito armar un dispositivo más especial para poder yo retener los vapores del líquido que voy a separar del otro líquido, líquido, ¿sí? Pero por medio de la evaporación yo puedo separar el alcohol del agua. También puedo separar la sal del agua por medio de la evaporación. Con mucho cuidado yo también te puedo decir que puedas en un vaso, pones un vaso, le pones agua, estás mezclando aquí la sustancia que es la sal de mesa. La sal de mesa es una sustancia, el agua es una sustancia, las mezclas, ¿verdad?
y ya haces una mezcla homogénea, bien disuelta, y es una mezcla homogénea. La disuelves más, obviamente, ¿sí? Y al disolverse por completo el agua en la sal en el agua, tú puedes separarlos también por método de, también se llama evaporación el método. Pones a hervir el agua con la sal y al momento en que empieza a hervir el agua se va a evaporar, ¿sí? Y la sal te va a quedar en el recipiente o en el sartén donde vas a poner a hervir la mezcla. La sal se queda en forma de cristales, ¿sí? Se cristaliza la sal y pues ahí ya separas tú la sal del agua por medio del método de evaporación, ¿sí? O de cristalización también se llama. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tipos de mezclas y algunos métodos físicos de separación de mezclas. Espero que te sirvan para que te den una orientación para contestar un cuestionario que te voy a adjuntar para que puedas tú seguir complementando tus conocimientos. También te voy a invitar a que leas en tu libro de texto, en la página 41, viene un diagrama, viene un mapa conceptual, también en el resumen, los métodos y cómo se clasifican los materiales. Toda la información la vas a encontrar en tu libro de texto a partir de la página 37. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que estoy diciendo y lo que vas a contestar en tu cuestionario lo puedes relacionar con este video y con tu libro de texto que te acabo de mencionar. ¿De acuerdo?